buenas tardes, hermanas y hermanos, personas que nos visitan. Es un placer contar con su presencia en la tarde de hoy en nuestro servicio en español de la iglesia Lifted Church. Le damos gracias a Dios por todos los niños y las familias que se encuentran con nosotros acá, y vamos a estar llamando a todos los muchachos que estén pasando al frente, también a las maestras, para que estemos orando como cada domingo lo hacemos por todos los niños que recibimos acá en la iglesia. Le damos gracias al Señor por ellos, por su familia, y es un gozo, es una manera en cómo también los motivamos a ellos, a que también ellos vean la importancia de lo que es la adoración, el servicio a Dios, y desde pequeño, ¿verdad?, vayan siendo instruidos en todo lo que es la fe cristiana para que el Señor obre en sus vidas. Así que le voy a pedir a la hermana Karen que pueda estar orando hoy por los niños antes de pasar a sus clases. Amén. Y vamos a extender nuestras manos hacia acá adelante como respaldo a nuestra oración. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Queremos pedirte por cada uno de estos niños que están aquí. Te pedimos que tú les guardes, les cuides, les protejas, que tú les libres de toda mala influencia, de toda mala amistad. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que ellos puedan crecer en el conocimiento de tu palabra. Te pido que ayudes a sus padres a que puedan ser ejemplos, Señor, de el caminar contigo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Un aplauso para nuestros muchachos que van a sus clases. Damos gracias a Dios también por las maestras que los instruyen, y está el llamado a las hermanas que quieran, sientan en su corazón el deseo de poder ayudarnos con el ministerio infantil. Pueden estar en contacto con la hermana Karen, la hermana Sandra, la hermana Michelle. Son las personas encargadas de este ministerio para poder impartir la enseñanza a los niños. Hermanos, estamos en esta serie en la carta a Filemón, y estamos hablando acerca del amor supremo o el amor superior. Y entendemos que ese amor solamente puede proceder, la fuente de ese amor nada más puede ser Dios, el verdadero y único amor que da sentido al corazón, a las personas, a la vida de aquellos que han alcanzado esa gracia y esa paz que solamente podemos obtener gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y nos encontramos entonces en esta carta a Filemón, y para aquellas personas que se puedan estar incorporando en la tarde de hoy a esta serie, estamos tratando acerca de que Filemón era una persona con una buena condición social, pero además era un líder. En su casa se congregaba una iglesia y tenía un esclavo. Y este esclavo se llamaba Onésimo, el cual se escapó. Pero no solamente que se escapó, sino que en esa fuga llevó consigo algo, algunas pertenencias, propiedad o dinero de su amo, y huyó. Huyó, y luego conoce entonces, en circunstancias que la Biblia no nos habla, pero conocemos a través de la palabra, que conoce al apóstol Pablo y se convierte en ese hijo espiritual. Para Pablo se convierte Onésimo a los caminos del Señor, escucha el mensaje del evangelio, y entonces en la tarde de hoy vamos a darnos cuenta cómo el poder del evangelio, el amor de Dios, la obra de Cristo en la vida de las personas hace que cambien para bien. Este hombre entonces era un esclavo fugitivo, pero ahora había sido su vida transformada por el poder de la palabra de Dios, por el mensaje del evangelio, por el amor de Dios. Y ya no era considerado para Pablo y para el grupo de Pablo como un esclavo, sino como un hermano amado, como un amigo en Cristo. Incluso para Pablo nos vamos a dar cuenta que lo llama hijo en esos términos, ¿verdad? Así que en esta carta a Filemón la hemos enmarcado con las palabras como amor, la amistad, el perdón, el sacrificio y también la reconciliación. De eso vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Así que Pablo en esta carta hace una solicitud a este hombre llamado Filemón, mediante la cual describe el cambio que ha experimentado la vida de Onésimo. También en esta carta surge en estos versículos el
la necesidad de Pablo de hacerle entender, de persuadir a Filemón, de hacerle entender acerca de la utilidad, de lo útil que había sido Onésimo en el ministerio junto a Pablo. También habla Pablo y dice, todas estas circunstancias han sido por la voluntad de Dios en la forma como han ocurrido. Y pues no cabe duda de que fueron las maneras o las cosas en como Dios preparó para que tú pudieses también reencontrarte con Onésimo, haciendo referencia a Filemón. Al final vemos que de manera directa le dice Pablo a Filemón, recibe a Onésimo como si me estuvieras recibiendo a mí mismo. Recibe a Onésimo cuando llegue a estar frente a ti como que si estuvieras recibiéndome a mí. Hermanos, les invito a que podamos estar abriendo nuestras Biblias y el mensaje en la tarde de hoy se ha titulado Un pedido difícil de negar. Y vamos a hablar acerca de oportunidades, vamos a hablar acerca de opciones. Y entonces, ¿cómo esas cosas intervienen en nuestra vida? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios de cuál debería ser nuestra forma de accionar como cristianos? Y se llama un pedido difícil de negar, no se dice imposible. Porque dentro de las posibilidades puede haber circunstancias en las cuales no estamos dispuestos a ceder ante algo, cualquiera que sea la petición, por muy bonita que se nos pida o por muy de buena forma o de mala gana que se nos pida, podemos de repente decir, no estoy dispuesto a hacerlo. Por eso se llama entonces un pedido difícil de negar en la situación de que parte desde el llamado de Dios a los corazones de cada uno de nosotros, hacernos reflexionar en cuanto a la necesidad del amor y en cuanto a la necesidad de perdonar, en cuanto a la necesidad de resolver los problemas y de estar reconciliados con las personas. De eso se trata. Y dice entonces el versículo 8 en la carta a Filemón, y dice de la siguiente manera el versículo 8 en adelante: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Te pido por Onésimo, como que si es un padre pidiendo por un hijo. Así como cuando a veces uno dice, te pido encarecidamente que por favor me lo cuides. Cuando va por un viaje, una excursión y está la persona allí, la maestra, o hay un chaperón y entonces es un amigo y va cuidando a varios muchachos, ¿verdad? Y le decimos, cuídamelo, está pendiente de él. Este mismo es el ruego que hace Pablo acerca de Onésimo a Filemón. Así que le dice, te mando, dice, aunque tengo mucha libertad para mandarte, te pido que por favor hagas como conviene. ¿Cómo es la manera en que conviene? Pablo opta por no exigirle nada a Filemón en su pedido. Le hace un pedido sobre la base del amor. Así que Pablo, por ser apóstol, hubiese dicho, debido a mi autoridad apostólica, simplemente te ordeno que hagas esto. Pero no fue esa en la manera en cómo actuó Pablo. Le haces un humilde pedido apelando al corazón de Filemón. A veces decimos que para poder hacer algo, para que algo tenga sentido, para que algo sea en verdad un don, sea un regalo, sea un servicio, debe hacerse de manera como de corazón. Debe hacerse de forma sincera. Porque si ya al hacer algo lo estamos haciendo de una manera obligatoria, no podría llamarse servicio, regalo o don. Así que es el llamado entonces a hacer las cosas de corazón. Y le dice entonces Pablo en el sentido en que tengo libertad en Cristo, y esta libertad se traduce como la palabra griega parresia o parresía, hace alusión a la franqueza o a la apertura.
Él está diciendo, aunque podría hablarte de otra manera, te hablo de esta forma, te digo con mucha libertad, dando o haciendo referencia que puedo hablar contigo francamente de este asunto y puedo aperturar esta conversación sabiendo que ambos vamos a entender, que nos encontramos en ese nivel en que nos permite hablar sobre asuntos difíciles, pero sin impedimentos. Esa es la palabra que se usa acá. Está diciendo entonces hay la confianza y tenemos la suficiente confianza y tenemos la suficiente madurez los dos para tratar del asunto abiertamente. Y comienza de esa manera a hacer este pedido. A veces es complicado tener conversaciones abiertas sin entrar en la discusión cuando se trata de asuntos difíciles. No sabemos cómo abordar el tema, ni siquiera a veces decimos algo al respecto, preferimos callar, decimos tragarlo, pero ¿qué puede pasar con eso? En algún momento puede explotar. Y cuando explota, la palabra explosión de por sí no es nada buena, no es nada buena, no trae consigo ningún tipo de beneficio. Así que cuando se trata de asuntos difíciles se requiere de madurez, de la capacidad para escuchar y de tener tolerancia para no reaccionar por impulso en cualquier situación que estemos tratando, de no reaccionar y actuar mal, de una forma indebida en como nos lo dice la Biblia que no lo hagamos. Porque muchas veces podemos comenzar una conversación estando a la defensiva, esperando el momento o en aquella circunstancia en cuando recibamos una palabra que nos diga has fallado en esto o esto que deberías haber hecho no lo has hecho o entonces has faltado en algún asunto y comienza la ofensiva. ¿Y qué hace la ofensiva? Atacar. Atacar y se reacciona de esa manera. Entonces el Pablo y tiene esa confianza con Filemón para poder entonces hablar de las cosas complicadas de la forma más abierta posible con la mayor sinceridad. Pero solamente esto se logra gracias al amor de Dios. Porque cuando nos vamos a dirigir a una persona y cuando vemos los versículos anteriores, le dice, Filemón, eres conocido por tu amor, por tu fe y por tu fidelidad a Dios. Por estas circunstancias podemos hablar de esta manera. Y otro detalle que dice, siendo ya anciano, se identifica como anciano, no como anciano de la iglesia, no, la palabra se usa como para referirse a que en estas circunstancias Pablo se encontraba en sus 50 y tantos, casi cerca de los 60. Y entonces lo que le está diciendo, y dice, aparte prisionero de Jesucristo, le está diciendo, en mi vida hasta ahora yo he pasado por mucho, por cosas buenas y por cosas malas. Está apelando a la experiencia como ser humano que él tiene en el ministerio. Y reconocemos que Pablo antes de tener ese encuentro con Cristo, quien era un perseguidor de la iglesia pensando que estaba sirviendo a Dios y quería desolar, desaparecer a la iglesia y perseguía a los cristianos. Ese era Pablo antes de que Cristo cambiara su vida y su corazón. Era una persona que estuvo de acuerdo con el apedreamiento de Esteban. Era una persona que entonces después fue apedreado, lo dieron por muerto, estuvo preso, lo persiguieron, lo trataron de matar muchísimas veces. Así que Pablo dice, apelo a la experiencia. Por tantas cosas que he pasado de esa manera, te digo, y que en estos momentos me encuentro preso a causa del evangelio. Está diciendo entonces, he experimentado dificultades, desilusiones, sufrimientos, pero también victorias mediante las cuales se ha fortalecido Pablo y de esa manera se ha desarrollado el amor en él a través de todas las circunstancias, tanto buenas como malas. A veces las crisis pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros. A veces las crisis, a veces no.
Las crisis siempre nos van a sacar de nuestra zona de confort. Ahora, la cuestión está en que si las aprovechamos para crecer, porque esa es la finalidad que tiene Dios para todos los que han sido llamados conforme a su propósito. Pero mucha gente se hunde en ellas. Y encontramos frases como que esa nación está hundida en una crisis en la cual no puede salir. Pero escuchamos otras frases de personas que dicen, es que en medio de la crisis son las oportunidades para crecer. O sea que, digamos que depende, hay quien ve el vaso medio lleno y hay otros que lo ven medio vacío. Pero las crisis, hermanos, que suceden en nuestra vida conforme a la voluntad de Dios son para hacernos crecer. Y es para enfrentarlas y para darnos cuenta que detrás de toda situación, detrás de toda la vida que hemos llevado hasta este momento, una de las maneras en cómo Dios trata con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros corazones. Así que continúa en el versículo 10 y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te ruego por él. Ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Sabe qué significa? Significa el nombre Onésimo, significa útil y provechoso. Y la mayoría de los esclavos en la época le ponían ese nombre. O sea que si alguien se llamaba Onésimo, lo más seguro es que era un esclavo. Lo más seguro es que esa persona era un esclavo. Así que nos damos cuenta que cuando menciona a Onésimo, lo menciona como que antes era una persona inútil que ahora es útil. ¿Quién fue Onésimo? Una persona que formó parte del equipo de Pablo cuando estaba en la prisión. Fue con Tíquico a llevar la carta que hoy conocemos como la carta o los Colosenses, la carta a Colosas. Ese fue Onésimo, un hombre que estaba dispuesto, estaba sirviendo en el ministerio y su vida había cambiado. Estamos hablando de un fugitivo que había robado, que ahora en estos momentos estaba en el ministerio sirviendo a Dios, ayudando a Pablo y llevando el mensaje de la palabra. Fíjense cómo cambian las cosas. Fíjense cómo Dios transforma la vida de aquellos que creen en Él. Así que el pedido de Pablo en este versículo y hablando acerca de ese hijo a quien engendré, describe el nacimiento espiritual de Onésimo. Dice, realmente es un hijo en la fe. Realmente ha entregado su vida y su corazón a Cristo y se demuestra por sus obras. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y de esa manera entonces estaba Pablo dando fe de quién era Onésimo y describe entonces ese cambio en su vida como ese nacimiento espiritual. Pablo en estos versículos no apela a lo políticamente correcto. No apela a lo políticamente correcto, tampoco hace referencia en la carta en contra de la esclavitud. Y cabe destacar estos asuntos. No es que se va por lo diplomático, por lo políticamente correcto, por lo que digan las leyes, porque las leyes vamos a ver que decían otras cosas, pero tampoco dentro de esta situación hace referencia en contra de la esclavitud, ya que la esclavitud formaba parte de la sociedad en ese tiempo. Era una realidad en la cual se vivía. Y recordamos que entonces hay otras epístolas en las cuales se hace referencia a las responsabilidades en la palabra de Dios y el trato entre el esclavo y sus amos. Así que se enseñaba entonces tanto al amo como al esclavo acerca de su comportamiento delante de Dios y de sus responsabilidades. Así que Pablo entonces apela a la verdad de la situación que se está viviendo en este momento, el problema que está teniendo, que existe entre Onésimo y Filemón, en el cual él se está viendo involucrado. Él no está pronunciando ninguna excusa que, digamos, favorezca lo que Onésimo o justifique lo que Onésimo había hecho. Estamos entonces hablando de que dice, sí, ciertamente en un tiempo fue inútil, pero ahora tiene valor. Desde el punto de vista social, el esclavo pues era una persona que no tenía nada, no era considerada persona, era una cosa, era un recurso, era algo, no era alguien. Desde ese punto de vista hace referencia a quién era antes
Onésimo. Dice, pero ahora esa condición en su vida la ha cambiado Cristo. La ha cambiado el evangelio y ahora es una persona útil. El cristianismo, hermano, es el poder del evangelio, es la obra salvadora de Cristo para que las personas mediante el amor sean, que hayan sido totalmente malos, sean personas buenas. Dios cambia el corazón de las personas y lo cambia para bien. Muchas veces a nadie le gusta que le digan inútil, ¿verdad? A nadie. Y podemos decir también en este contexto, bueno, pero yo soy útil, yo produzco, yo proveo, yo trabajo, yo soy diligente, yo hago las cosas, pero no es a lo que se refiere la palabra en cuanto a ese tipo de utilidad. Así que esto va más allá. Esto no habla nada más de nuestras responsabilidades, si soy útil o no soy útil desde este tipo, este punto de vista, sino que esto habla acerca de nuestro servicio como cristianos para Dios. ¿Qué quiere Dios que haga yo? ¿Cuál es la clase de vida que me dice Dios en su palabra que yo debo hacer? La forma en cómo yo me debo guiar. Así que en este sentido nos damos cuenta que el cristianismo, el evangelio, Dios en su palabra, lo último que quiere, el evangelio y Dios lo que no quiere es que seamos vagos e ineficaces y que no hagamos nada, sino que nos llama entonces a todo lo contrario, a ser útiles y a avanzar en la acción. Eso es lo que nos llama el evangelio, eso es lo que nos llama el Señor y eso es lo que Dios nos pone a hacer, a obrar, a ser personas de provecho y personas totalmente útiles. Hay quienes pueden tener un pensamiento muy espiritual, que sepan mucha Biblia y puedan conocer muchas cosas, pero entonces en la práctica son inútiles acá en la tierra, por decirlo de alguna manera. Pero el nivel espiritual que puedan expresar puede ser algo grandioso, pero entonces ¿dónde lo aplican? La palabra nos llama así a tener esa mente espiritual, a ser espirituales con la intención de que lo apliquemos acá en la tierra. Porque cuando ya estemos con el Señor estaremos de fiesta todo el tiempo. Es ahora en que hace falta que apliquemos lo que Dios nos dice en su palabra y eso es ser útiles. Estas palabras se refieren en el griego, yo me di un poquito de libertad de buscarlo, dice agrestos y eugestros. Esto es lo que significa un antes y un después. Así como en la vida de Onésimo, cada uno de nosotros quienes hemos creído en Cristo, tenemos un antes y un después. Antes estábamos apartados y separados de Dios a causa de pecado. Pero cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, tenemos una nueva vida, tenemos vida eterna y tenemos la plena fe y confianza y certeza de que sabemos dónde está nuestra esperanza desde ese momento hasta la eternidad. Hasta la eternidad. En este momento estaba siendo Onésimo útil y también se reconoce que estaba siendo obediente a Cristo al retornar de nuevo del lugar de donde había venido. Este cambio destaca el poder transformador del evangelio. Así que se identifica a Onésimo como el hijo que ha sido engendrado. Nosotros tenemos una frase, ¿verdad? Te conozco como que si te hubiese parido. Es esta la frase que he engendrado. Y decimos te conozco como que si te hubiese parido cuando conocemos a alguien y realmente sabemos quién es, ¿cierto? También hay otra frase que dice, caras vemos, corazones no conocemos. Pero esta frase de que como si te he parido, que este es el hijo que he engendrado, es que lo conozco tan profundamente y nosotros podemos, hermanos, conocernos entre nosotros mismos tan profundamente de poder llegar al punto en saber cuándo algo está afectando a mi hermano, cuándo él tiene necesidad de algo. Si algo en alguna situación yo lo puedo ayudar y entonces actuar de esa manera. De esa forma es que nos debemos relacionar como iglesia. Dice la Biblia que somos un cuerpo unido por las coyunturas y esa unión se da por el amor de Dios.
el amor de Dios. Así que nos damos cuenta en cuanto a eso que Pablo sentía como que se hubiese traído a Onésimo al mundo, en el sentido de que fue él la persona que Dios utilizó para que Onésimo fuese alcanzado por el mensaje de la palabra de Dios. Así que cuando como padres traemos, ¿verdad?, un niño al mundo y luego nos instruimos en los caminos del Señor, pues nos sentimos doblemente gozosos. Así que eso habla de la alegría, del gozo, de la felicidad que se siente cuando hemos obrado para bien delante de Dios y en favor de otra persona. Dice el versículo 12, entonces a este hombre, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, como a mí mismo. Y esto es entrañas, órganos internos. Es decir, cuando los tengas presente, Filemón, soy yo. No hay diferencia. Tiene el mismo ADN que yo. Es decir, soy yo. De la misma manera, en cuando tú lo veas a él, veme a mí como yo soy realmente. También nos damos cuenta del profundo amor de Pablo. Él no está manejando esta situación de manera imparcial y no se malentienda, sino que él ahora está inclinando su balanza o la balanza hacia el bien y hacia la reconciliación. De esa manera él está obrando, porque había llegado a tener, a conocer profundamente a este Onésimo. Ahí dice, el cual vuelvo a enviarte a ti, tiene una doble connotación. No tan solo que lo está mandando de regreso a casa, sino que le está diciendo, te estoy enviando un caso. Te estoy remitiendo esta situación. A ti, tú eres el que la tienes que resolver. Te estoy enviando, Onésimo, no solamente de vuelta, sino que también te estoy diciendo que tienes que tener cuidado con lo que vayas a hacer y la opción que tengas con la oportunidad que te estoy dando, está diciendo la palabra. Es mejor que tu accionar sea de acuerdo a lo que se conoce de ti. Un hombre de amor, de fe y fiel a Cristo, líder de una congregación. Dice entonces de esta manera, compórtate realmente como se conoce o se habla de ti. Así que vemos que Onésimo conoce a Pablo cuando Pablo estaba en prisión, porque hace referencia al pasaje a eso mismo y le está diciendo, te estoy enviando un pedacito de mi corazón allí con él, con ese amor. Espero que tú sientas lo mismo y espero que tú lo trates igual. La situación, hermanos, en la que se encontraba Onésimo no era fácil. El riesgo que este hombre corría para la época era inminente. Pablo también sabía lo que podría ocurrirle a Onésimo. Pablo sabía de las normas, de las leyes, y Pablo sabía que Onésimo enfrentaba o podría enfrentar dificultades muy serias, muy malas o muy feas. Vemos que entre todas estas cosas, Onésimo fue obediente, actuó con fe y avanzó. Tomó esa carta y se regresó a casa. Él había aprendido y él sabía que ahora debía hacer lo correcto delante de Dios, y eso también incluía que él debía confiar en el Señor, y que era el Señor el que estaba obrando también en medio de esa situación. Esa situación le podía costar la vida. Esa situación, de hecho, legalmente lo que le esperaba por lo que había cometido, el castigo era o una severa tortura o incluso la misma muerte. Eso era lo que le esperaba legalmente a Onésimo. Por otro lado estaba Filemón, y Filemón en las mismas circunstancias estaba siendo puesto a prueba. Estaba siendo puesto a prueba en esta situación. Es decir, la palabra y Pablo le decía, ¿qué vas a hacer? Aquí va. ¿Qué vas a hacer tú? Lo que le correspondía con respecto a la ley, me refiero a la ley política de aquel tiempo, no a lo que me refiero a lo que dice la palabra de Dios. Él debía
él pudo haber actuado, podría haber actuado con un arrebato de furia o de ira y hubiese puesto entonces a Onésimo 2 metros bajo tierra. Nadie le hubiese importado eso, a nadie, solamente a Pablo. Me refiero a nadie en el contexto, ¿no? De la sociedad, de cuál era el destino de Onésimo. ¿Actuaría de esta manera? ¿Cómo sería tratado el esclavo cuando se presentase a su amo? ¿Habría alguna demostración políticamente correcta de Filemón delante de los de su congregación? Pero al cabo de unos días diría, ¿y qué pasó con Filemón, hermano? ¿Qué pasó con Onésimo, hermano Filemón? Como que se volvió a escapar. Desaparición forzosa. ¿Podría o actuaría de esa manera Filemón? Está dentro de las posibilidades de lo que podía hacer este hombre, quien era su amo. O su respuesta vendría de lo más profundo de su corazón, reflejaría el amor de Dios como él le enseñaba como líder de esa congregación y actuaría conforme a la palabra de Dios. Eso era lo que se le estaba pidiendo. Eso es lo que se le estaba rogando. La prueba era difícil para ambos, pero quien más las tenía de perder era Onésimo. Aquí sí no hay duda al respecto. Quien más se la estaba jugando, como podríamos decir, era el esclavo Onésimo, que se estaba devolviendo al lugar de donde pertenecía, pero Pablo estaba intercediendo y estaba procurando la reconciliación de estos dos hombres. Imagínense lo importante de una reconciliación. A veces lo vemos como que sí, chévere, y ya. Pero no, hermanos, involucra mucho. Hay mucho en juego cuando dos personas están en problemas. Hay mucho en juego cuando hay una confrontación, que en efecto hasta la integridad física puede estar en juego. Y lo importante de la reconciliación, cómo rompe con todas esas barreras por el amor de Dios. La pregunta es cómo actuaríamos nosotros en situaciones similares y pongámonos en los tres casos. Aquí no hay uno, aquí no hay dos, aquí hay tres casos. ¿Cómo sería nuestra actuación si estuviese de nuestra parte el poder interceder por dos personas para que se reconciliasen? ¿Seríamos inútiles o seríamos útiles haciendo eso? ¿Cómo sería nuestro proceder en las situaciones en las cuales hemos cometido alguna falta y debemos enfrentar entonces las consecuencias de eso, porque son cosas que no debimos haber hecho, pero que en efecto van a generar algo en nosotros? ¿Estaremos dispuestos a enfrentarlas conforme a la verdad y a la palabra de Dios, a pesar de que los resultados no sean nada agradables para nosotros? En el caso de Filemón, ¿cómo estaríamos nosotros o cómo actuaríamos nosotros si en nuestras manos estuviera la posibilidad de hacer justicia propia, ya sea destruyendo o ayudando a una persona? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Nos movería la venganza, la ira o el enojo? En efecto, hermanos, la justicia está con el fin de resarcir un daño. Y eso está bien, así lo ha establecido Dios. Buscamos justicia porque queremos resarcir un daño. Pero el uso del derecho para causar un daño a otra persona es distinto. Ahí ya no estamos haciendo justicia o aplicando la justicia. En el caso en el cual estamos hablando es qué posición asumiríamos nosotros en el caso de que una persona que nos haya causado un mal se regrese a nosotros, nos pida perdón y asuma el error que cometió. ¿Cuál sería en esas circunstancias nuestra manera de actuar? Es lo que trata Dios con nosotros. En cualquiera de las tres posiciones podemos estar. Nadie está exento. Nadie está exento. Pero vemos que las tres también tienen sus complicaciones, oportunidades y opciones. Dice el versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo, en referencia a Onésimo, dice, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo no quería obligar a Filemón.
De hecho, no lo iba a poder obligar porque él tenía el derecho, valga la redundancia, legal sobre ese esclavo, y Pablo lo sabía. Pablo se enteró de esta situación, le dice: no quiero obrar mal. Pablo tenía que, así como predicaba y enseñaba, también tenía que dar el ejemplo con qué, con su vida, con las cosas que hacía. No es tan solo decirlo, sino también vivirlo, ¿verdad? La semana pasada. Entonces él tenía que optar de la manera correcta también. Pero optando de la manera correcta no significaba que iba a dejar a Onésimo desprotegido, sino que como un hermano, como un hijo, como una persona amada, tenía que buscar la manera de ayudarle, defenderle y de mediar en medio de esa situación. Así que Pablo, en medio de esta apelación, dice: me hubiese gustado quedarme con él, pero tampoco puedo. No puedo dar un mal ejemplo ni tampoco dar un mal testimonio. Lo envía de regreso y le dice entonces: actúa tú ahora, Filemón, de la manera en cómo deberías actuar conforme a la palabra de Dios. Ahora la pelota está de tu lado. El cristianismo, hermanos, no es para ayudar que los creyentes escapen de su pecado, sino es para capacitarnos a cada uno de nosotros para que podamos enfrentar las situaciones y superarlas en el nombre de Jesús. Y que sea el Señor el que nos dé la victoria y que nos muestre qué es lo que debemos hacer, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y que siempre entendamos que una conquista la vamos a lograr en el nombre de Jesús. Así que Onésimo ya regresa con una gran diferencia. Ya no es un esclavo, sino que regresa como un hermano en Cristo. Así que para Filemón va a ser bien duro, bien difícil considerarlo como un hermano, ya que antes era su esclavo fugitivo, que no sabían dónde estaba y quién sabe qué otros pensamientos no tendría acerca de Onésimo. Ahí le está diciendo Pablo: bueno, este hombre ha sido útil para mí y también lo puede ser y lo va a ser para ti, porque es como que si yo estuviera allí. Imagínense. Imagínense. Y tenemos a Pablo como un hombre de fe. Y Pablo decía: es mi clon. Prácticamente está diciendo eso: es mi clon. El cristiano siempre debe dar la bienvenida a la persona que se ha equivocado. Estamos llamados a eso, a dar siempre la bienvenida a la persona que se ha equivocado. Muchas veces sospechamos de alguien porque se ha equivocado, porque ha tomado el mal camino. Muchas veces dentro de eso mismo demostramos que no estamos listos para confiar en esa persona otra vez y decimos: ha abusado de mi confianza, ha abusado de mi buena fe. Entonces a nosotros nos cuesta, pero lo que no nos cuesta es entender que sí, Dios le va a perdonar. Pero el paso que tenemos que dar nosotros, ¿cuál es? También perdonarlo. También perdonarlo. Estamos muy de acuerdo con que Dios los perdone, pero también a nosotros nos corresponde la tarea de poder poner en práctica el amor de Dios para con los demás. Cuando alguien se equivoca, el camino de regreso puede ser muy duro, pero también con Cristo decimos que nada es imposible y que somos más que vencedores. Le damos gracias al Señor por eso. Dice el versículo 15: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Está diciendo: esto que ocurrió va dentro de la absoluta soberanía de Dios en todas las cosas. Y si esto ocurrió por algo y si Él llegó aquí, es la manera en cómo Dios obró para que entonces retornase a ti, ya no como un esclavo, sino como un siervo de Cristo. Un ejemplo similar, tenemos a José: fue vendido por sus hermanos por envidia, querían matarlo, Dios le guardó, fue vendido como esclavo, terminó con los egipcios, después pasó a ser segundo al lado de Faraón, y cuando se presentó a sus hermanos en un momento de necesidad, ¿qué le respondió entonces José a ellos? Génesis 45:8 les dijo: no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Sino Dios. Hermanos, en las circunstancias más difíciles no debemos de dudar de Dios, porque es Dios quien está actuando para sus hijos, por sus hijos. Y le dice: recíbelo para siempre, versículo 16, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti,
tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, ya no como esclavo. Esta era una barrera que había sido borrada gracias al mensaje del Evangelio, a la obra de Cristo en su vida, y ese hombre no era considerado esclavo dentro de los hermanos de la iglesia. Dice, de esa manera lo tienes que considerar, porque un hermano en Cristo, el uso de la palabra como, dice, como hermano, dice, como a mí mismo, como en el Señor. Lo que se refiere es a darle entonces el lugar correcto y que tenga en cuenta la decisión que él va a tomar. No como esclavo, sino como las demás cosas. Como la vida de Onésimo ha sido transformada. Hermanos, para ir finalizando, y nos damos cuenta en este pasaje y no podemos dejar de pensar en nuestro Señor Jesucristo. Hacia allí debe apuntar nuestra vida. Hacia allí debe apuntar nuestro norte. Hacia allí debe apuntar la predicación. Y si nos damos cuenta, nuestro Señor Jesucristo demostró su generosidad, su amor en su único sacrificio, único y suficiente Salvador, un solo sacrificio, la entrega que Él hizo de sí mismo por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Él murió por nuestros pecados, Él murió por nuestras transgresiones, Él murió por nuestros errores, Él murió por nuestros delitos, Él murió por nuestra desobediencia, Él murió por nuestras faltas, Él asumió toda la culpa de ellas y las pagó en esa cruz. Sin importar lo que hayamos hecho, nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, hizo que pudiéramos recibir el perdón de parte de Dios y poder entonces disfrutar del amor de Dios. Lo que hizo Cristo es la obra más maravillosa que puede existir. Y fíjese cómo la misma palabra hace referencia. Nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió y restauró nuestra relación con Dios. No es cosa fácil, pero cuando esto ocurre es lo más maravilloso que puede suceder en el corazón y en la vida de una persona. En el pasaje, cuando nos referimos a esta generosidad, en este caso que estamos tratando, es un pedido de parte de Dios a través de su palabra en que manifestemos es piedad por los demás y que le ayudemos en lo que esté a nuestro alcance. Eso es lo que nos dice a nosotros. Ya Cristo murió por nuestros pecados, tenemos reconciliación con Dios a través de la cruz, de su sangre. Y ahora el Señor nos dice es, tengan piedad, manifiesten su amor por los demás, porque ya el amor de Cristo debe estar en nuestros corazones. Pablo había pedido muchos favores a lo largo de su ministerio. Esta ocasión no está pidiendo algo para sí mismo, sino para otra persona que había estado en el camino equivocado, y a quien Pablo había ayudado para que encontrara la senda de la verdad y tuviera una relación personal con Cristo Jesús. Aquí pedir a otros un favor puede ser complicado y difícil. Y entre las distintas respuestas que podemos conseguir está, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo haces tú? ¿Cómo podemos conseguir esa respuesta? La capacidad de ayudar en este caso, hermanos, no estaba en las manos de Pablo, estaba en las manos de Filemón. Pablo no podía hacer nada. Era Filemón quien podía hacer algo. En nuestras manos está la capacidad de hacer por otros cosas que otros no pueden hacer, pero que quisieran y que seguramente si tuvieran la oportunidad lo harían sin preguntar o sin buscar ayuda. Hay que saber pedir, también hay que entender las condiciones y las capacidades de las personas en estas situaciones. Pero entonces sería el caso de que si yo no puedo y sé de alguien más que pudiera hacerlo, entonces decimos tocarnos entrar
estamos llamados a intentarlo. Es el Señor el que hace la obra, no nosotros. Es el Señor quien toca los corazones, no nosotros. Nosotros avanzamos, obedecemos y actuamos con fe. Hay cosas que Dios nos pide que hagamos porque Él sabe que está en nuestras capacidades el poder hacerlo. Ahí entonces es que a nosotros nos corresponde examinarnos, reflexionar y tomar la decisión si vamos a ser obedientes o no. El Señor espera de nosotros lo mejor porque Él nos da lo mejor. Que actuemos en obediencia y en amor a su voluntad, de que podamos ser piadosos. Veamos cómo el perdón es esa llave que abre puertas muy difíciles de romper, imposibles de romper. Nos damos cuenta que al final la iglesia de Cristo debe apelar al amor, a la empatía y al servicio. Debe echar a un lado el uso de la imposición o el autoritarismo para lograr algo. Lo bello del Evangelio es que en todo lo que hacemos nos indica que esto es el producto del amor de Dios en nuestra vida y no lo hacemos por obligación. Pablo servía por amor y no por obligación. Estaba preso y seguía sirviendo. Lo hacía por amor. Y él esperaba que los demás hiciesen lo mismo por amor y obediencia a Dios. Hermanos, es importante perdonar. Es importante reconciliarnos. Dice la palabra, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Debemos darnos cuenta de que en todo momento estamos tomando decisiones en las cuales tenemos oportunidades y tenemos opciones. ¿Cuál es la que voy a tomar? ¿La que salga de mis emociones, del impulso? ¿O la que diga la palabra del Señor, por más difícil que sea? ¿Sabe qué nos dice Dios? La más difícil. Pero el hecho de que sea la más difícil también implica de que es la mejor, es la correcta y es la que va a dar fruto. Y si estamos, como hemos dicho, buscando dar fruto, entonces debemos de asumir en obediencia a Dios lo que Él nos dice en su palabra que hagamos. ¿Por qué? Porque nos beneficia y nos ayuda a nosotros. Y fíjense, estamos también ayudando a los demás en el amor de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres tú quien habla a cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón piadoso, que nos preocupemos por los demás como nos preocupamos por nosotros mismos, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Pero esto solamente lo podemos lograr gracias a ti. Te pedimos que tu amor se desborde en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que nos llenes cada día más y más de tu amor, Señor. Es lo único que nos va a poder ayudar a avanzar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que los guardes, los cuidas y los proteges. Apártanos de todo mal, pecado y peligro. Apártanos de toda acechanza. Perdónanos, Señor, con tu inmensa misericordia. Te damos gracias, Dios, por tus bendiciones, por tu cuidado. Te pedimos que día a día nos transformes y podamos actuar más como tú quieres y también podamos ver tus bendiciones en cada uno de los pasos que damos. Te damos gracias, Dios, por todo lo que nos has dado y te pedimos que podamos continuar adelante
llevando tu palabra a las personas que lo necesitan. Ayúdanos, oh Dios, a ayudar. Te pedimos por todo problema, situación, que para nosotros pueda pensarse irreconciliable, la ponemos en tus manos y muéstranos la oportunidad y danos la opción para obedecer y poder resolverla en tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque somos tus hijos y tú siempre nos cuidas. Manténnos siempre en tus caminos y no permitas que nos apartemos de él. Llévanos por la paz, la tranquilidad, la armonía que tú das, que esté en nuestros corazones y en nuestra mente siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Si hay una persona que esté acá que no haya entregado su vida a Cristo o que pueda estar viendo este servicio, la invitación a que pueda, el cambio que pueda hacer que su vida tenga propósito y sentido, solamente lo da Cristo Jesús, y eso lo hacemos entregando nuestro corazón y decirle: Señor, reconozco que soy pecador, te pido perdón, cambia mi vida, me entrego a ti, acéptame, quiero, Señor, necesito de ti, necesito de ese cambio, necesito estar reconciliado con Dios. Igualmente invito a que puedan estar cerrando sus ojos. La persona que el Espíritu Santo haya tocado su corazón en esta tarde, no es la fórmula, no es el tipo de oración, es decirle desde lo profundo del corazón a Dios que nos perdone, que nos salve y que nos aparte para siempre para Él. Padre Celestial, en este momento reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que salves mi alma y mi vida. Te acepto y reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido que me aceptes como tu Hijo, te lo ruego. Padre, te doy gracias. Te pido, Señor, que de este momento en adelante pueda ser obediente a ti y que tu amor llene mi vida y mi corazón. Creo en ti, que eres un Dios vivo, que moriste por mí en esa cruz, por mis pecados, y que solamente tú me puedes dar la vida eterna. Te doy gracias por el regalo de tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, hermanos, si usted está acá y hizo esa oración, ahí está la tarjeta de Connect. Queremos saber en cuanto a su decisión de fe. Las personas también a través de la página web nos pueden también contactar y sentir ese gozo de que son parte ahora de la familia de Cristo. De esa manera entonces somos un cuerpo en donde Cristo es la cabeza. Amén.